Capítulo 12. Solo unos segundos. 18 de mayo de 2016. Ufuruto. No sé por qué me sorprende, jajaja, sabía que ibas a decir eso antes de preguntar. Supongo que tendré que mostrarte las cuerdas de esto, ¿eh? ¿Cómo es que no tuvo que hablar durante la presentación? Todo lo que hizo fue ponerse de mal humor mientras Uzumaki y Nara hablaban. Bueno, ya sabes que ella no habla, Keiko, por supuesto que los chicos iban a tener que ponerse manos a la obra. Debe ser agradable sentarse, no hacer casi nada y aún así sacar una buena nota. Suenas un poco celosa, Nana. ¿No es así? Su primer gran proyecto del año y todo lo que tenía que hacer era lucir bonita, darle cuerda a una manivela y dejar que el resto del grupo la llevara hasta la meta. Por supuesto que estoy celosa, mataría por estar en su lugar. Sonrojándose a pesar de su actual aislamiento en su dormitorio, Hinata sintió que los sutiles cosquilleos de la vergüenza tiraban de sus hombros hacia las orejas. Apretó las rodillas contra el pecho y presionó la espalda contra la sencilla cabecera de madera de su cama, y tecleó una sola palabra. Ina, lo siento. Mientras miraba los puntos que rebotaban y que significaban una respuesta entrante de Naruto, Hinata no pudo evitar preguntarse si admitir sus defectos alguna vez se sentiría menos incómodo, o incluso mejor, si un día, no tendría que ser guiada de la mano como un niño pequeño a través de cada experiencia ordinaria en su vida. No es que no le gustara que Naruto la ayudara a superarlos. De ninguna manera. De hecho, Hinata esperaba con ansias cualquier experiencia por la que él quisiera llevarla, y apreciaba profundamente la disposición de Naruto de asumir el papel de tutor de vida para ella más de lo que las palabras por sí solas podían expresar, y se dio cuenta de que él solo la estaba molestando, era solo que, todavía se estaba acostumbrando a tener a alguien allí para ayudarla cuando se encontraba en una situación en la que era ignorante, inexperta o demasiado traumatizada para funcionar como lo haría una persona normal y se veía obligada a depender de otra persona para recoger el relevo de su deficiencia. Hoy, en particular, sus defectos la hacían sentir como si estuviera haciendo algo mal al ser como era. Como si necesitara disculparse por no ser normal, por agregar una carga indebida a Naruto que alguien que no estaba destrozado por dentro no haría. La hizo sentir culpable. Y necesitados. Ella no quería ser una carga para él ni para nadie, y le molestaba verlo esforzarse más, cuando ella sabía que no valía la pena el esfuerzo. Ufuruto, ¿por qué lo sientes? No es tu culpa que tu padre fuera un idiota que no te dejaba divertirte. Así que no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Solo estoy bromeando, ¿sabes? Aún más mortificada, Hinata apenas logró evitar escribir otra disculpa. No sabía por qué le había enviado el primero, sabiendo lo que él diría en respuesta. Ni una sola vez Naruto la había hecho sentir mal por sus defectos, en cambio, actuó como si no fueran fallas, como si no fueran esa cosa grande, tediosa y molesta con la que estaba cansado de lidiar. Con los hombros caídos, Hinata dejó caer la barbilla hasta la parte superior de las rodillas, mirando fijamente su mensaje mientras se concentraba en el lodo dentro de su cabeza. Ella sabía por qué se sentía tan sensible y agobiada en ese momento. ¿Por qué se sentía molesta y estorbaba? ¿Por qué estaba atrapada tan profundamente en sus pensamientos y sentimientos de duda sobre sí misma? Y no era solo por los susurros de sus compañeros de clase. Ella estaba de mal humor hoy. Un estado de ánimo creado y alimentado por una acumulación de estrés y actividad, de altibajos, de sobreestimulación y deflación abrupta, de buenas noticias, noticias horribles y todo lo demás que realmente comenzó a carcomerla después de la bomba que el abogado Shizune dejó caer en su regazo el viernes por la noche. Ella estaba descentrada por todos los cambios. Hoy no la había ayudado en nada. Llena de interrupciones en su rutina normal, Hinata no había podido reorientarse desde que Kurenai la recogió de la escuela. Para alguien cuya vida estaba regida y determinada por el pánico y la ansiedad, seguir una rutina era importante. Ayudaba a mantener los ataques de pánico al mínimo y le proporcionaba puntos de referencia temporales estables a los que podía aferrarse de un momento a otro. Compartir la mesa del almuerzo con Shikamaru había sido algo esperado e inesperado. Naruto le había dicho justo antes de que comenzara la clase que le había pedido al otro chico que se sentara con ellos para que pudieran repasar su guión una última vez antes de que se entregara su presentación asignada, pero incluso esa advertencia no había sido lo suficientemente rápida como para prepararla adecuadamente para la compañía adicional.
Cuando Shikamaru se sentó, Hinata no pudo evitar repetir cada minuto de su interacción el sábado pasado, encogiéndose interiormente por cada error que había cometido, humillada una vez más porque Naruto había tenido que inventar un apodo para su amiga porque estaba demasiado dañada para decir su nombre completo correctamente. Había estado atrapada en un estado de hiperconciencia de que la persona sentada frente a ella sabía sobre su impedimento del habla, temiendo en silencio lo que podría hacer con esa información a pesar de que ambos chicos le aseguraron que su preocupación era infundada. Durante los primeros minutos, no había podido decir ni una palabra, no quería hacer un ridículo aún mayor del que había hecho en el laboratorio de ciencias, pero quería hacer una pregunta sobre cómo usar correctamente una parte del planetario y repasar las indicaciones para utilizar el objeto. Lo último que quería hacer con toda la atención de la clase era arruinar la única tarea que tenía. Le tomó varios intentos apartar los ojos de la mesa, y aún más tiempo tratar de separar sus labios. Naruto, como tantas otras veces antes, la había ayudado. Sintiendo su vacilante deseo de hablar, su mano encontró la de ella, su sonrisa finalmente sacó las palabras balbuceantes de sus labios, y aunque ella no había hablado tanto como lo hubiera hecho si hubiera estado sola con Naruto, logró pronunciar algunas palabras horriblemente entrecortadas y tener algo que se parecía al contorno esquelético de una conversación normal, aunque corta, con otro adolescente de su edad. Se volvió un poco más fácil cuando Naruto se unió a la conversación, pero esa interacción le había costado. Aún sintiéndose un poco desgastada y agotada por su primera socialización real de chica normal con alguien que no fuera Naruto, había entrado a la clase de Sarutobi Sensei con nerviosismo que estaban un poco a flor de piel por ese hito trascendental. No había tenido tiempo de asimilarlo y calmarse antes de tener que enfrentarse a la clase de una manera que no había tenido que hacer desde que la transfirieron a Uran High, y a diferencia de la última vez, pasaría más de los pocos segundos que tomó presentarla a sus compañeros de clase frente a ellos. Se esperaba que se quedara allí de pie durante al menos 5 minutos, inmovilizada en el lugar por 29 pares de ojos que la miraban fijamente. El equivalente a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento sin venda en los ojos. Si no fuera por ella siendo excluida de la parte verbal de su presentación, y Naruto ubicándose estratégicamente entre ella y el mar de adolescentes frente a ellos tanto como pudo, permitiéndole tomar aire de vez en cuando, Hinata no creía que hubiera podido superarlo, incluso con la ayuda del clonazepam que corría por sus venas. A Hinata no le gustaba que la vieran ni la escucharan. No le gustaba estar consciente de amenazas desconocidas. Le ponía los pelos de punta y le hacía un nudo doloroso en las entrañas. Sentía una sensación de paranoia que le hacía pensar que alguien o algo estaba a punto de hacerle daño y odiaba sentirse así, odiaba sentir el amargo sabor del miedo en la boca. Cuando terminó la presentación, Hinata estaba hecha un manojo de nervios y con un agotamiento profundo. Y cuando terminó el sexto periodo y fueron llevados de regreso al salón de clases, Hinata estaba completamente agotada. La excursión había sido un lío de último minuto que no esperaba en absoluto, que trajo consigo nuevas preocupaciones y nuevo estrés. No pudo salir de allí lo suficientemente rápido en el momento en que terminaron de limpiar el aula para la tarde. Naruto había salido por la puerta incluso más rápido que ella, su club comenzaba en solo unos minutos, y como la reunión era directamente en el lado opuesto del edificio hoy, no había tenido tiempo de perder para una palabra rápida o más que un rápido saludo por encima del hombro en su dirección mientras se iba. Sin embargo, Hinata se sintió un poco aliviada. Tal vez ella estaba siendo engreída, pero asumió que él le preguntaría si planeaba ir de viaje. Ella no tenía una respuesta para él. A primera hora de la tarde, ella estaba casi convencida de que él no preguntaría, de que su suposición había sido un ejercicio de ego inflado de su parte, pero entonces, el mensaje de Naruto sonó en su teléfono justo cuando terminaba su tarea. Ufuruto, ¿vas a ir a la excursión, verdad? No estoy segura. Esa fue su respuesta. Su siguiente pregunta llegó rápidamente, aunque, como dijo, sabía la respuesta antes de preguntar. Ufuruto, nunca has estado en una excursión antes, ¿verdad? Y eso la llevó a donde estaba actualmente, otra admisión de algo que nunca había hecho, y ahora enfrentada a la perspectiva de tener que pedirle a su tutor que firme su permiso para ir a una excursión la próxima semana, cuando no había podido encontrar el coraje suficiente para pedirle a Kurenai algo tan simple como su propio conjunto de materiales de arte hace 4 días. Todo parecía moverse muy rápido. Y ella no había tenido la oportunidad de digerirlo todo. Sentarse y procesar todos los cambios, estímulos e interacciones de su día, por no hablar de la semana.
Estaba moderadamente alterada, ciertamente no se parecía en nada a lo que estaba después de la visita de la abogada Shizune, pero después de esa experiencia traumática, Hinata se sentía un poco más sensible a los factores estresantes. Su teléfono emitió un pitido y su mano vibró. Ella miró la nueva línea de texto. Ufuruto. En serio, realmente no me importa que no hayas estado en un viaje escolar o lo que sea que no hayas podido hacer. Y si no me importa, a ti tampoco debería importarte. Probablemente suene como el idiota de Shika, pero en realidad no es gran cosa. Así que relájate, ¿de acuerdo? Y deja de pedir perdón. De todos modos, me gusta mostrarte cosas nuevas. A Naruto se le estallaron escalofríos en el estómago mientras escribía con las mejillas tocadas con lava. Ina, está bien. Ufuruto, será divertido mostrarles todas las cosas geniales cuando lleguemos allí. He estado allí como 1.000.000 de veces. La ansiedad asomó su fea cabeza una vez más, al mismo tiempo que una excitación tentativa le tomaba el pulso. Hinata no estaba segura de si quería ir, o más bien, no sabía si debía hacerlo. En ese momento, hacer una excursión a un lugar desconocido y viajar en autobús por primera vez en su vida con otros 29 compañeros de clase con los que no se sentía cómoda le parecía un gran paso. Solo pensar en todo lo que tendría que hacer para llegar allí, en todas las cosas que estarían tan fuera de su control cuando llegara, era suficiente para que le entraran urticarias de estrés. Su teléfono sonó con líneas de texto llenas de energía, cada oración más convincente que la anterior. Leyó con los ojos muy abiertos mientras Naruto detallaba todo lo que planeaba mostrarle, todas las atracciones que sonaban asombrosas y que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Ella quería ver las cosas que él le contaba, experimentarlas por sí misma, pero ella tenía miedo de ir. Mordiéndose el labio inferior, los dedos de Hinata se cernieron sobre el teclado, con el pulso acelerado. Ella estaba asustada, y aún así, Ina, le preguntaré a mi tutor si puedo ir. Ella miró fijamente las palabras condenatorias, queriendo inmediatamente recuperarlas, borrarlas antes de que él pudiera leerlas, aunque sabía que no podía. No solo porque no tenía idea de cómo borrar sus mensajes de texto. Naruto ya le había respondido. Ufuruto, genial, avísame cuando estés seguro. Sintiéndose decididamente enferma, Hinata jugueteó con el teléfono entre sus pulgares temblorosos, los movimientos nerviosos movieron el dispositivo de izquierda a derecha y viceversa como si la acción aliviara los incómodos nudos en su estómago. Mientras ella se revolcaba en un atolladero de su propia creación, Naruto ya estaba pasando al siguiente tema de conversación. Ufuruto, ¿tuviste la oportunidad de iniciar Warped anoche? No tuve tiempo de preguntar hoy debido a la mierda que estaba pasando con el proyecto. Luchando por cambiar de marcha, Hinata arrastró los recuerdos de la noche anterior al frente de su mente en pánico, sintiéndose cada vez más agradecida por la distracción a medida que el espectáculo se volvía más claro en su cabeza. Había visto Warped la noche anterior, aunque al principio no quería hacerlo. Warped era un anime de acción sobre un grupo de adolescentes que se entrenaban para convertirse en la próxima generación de magos que luchaban contra el crimen mediante el entrenamiento de sus poderes mágicos innatos. Naruto habló sobre el programa sin parar, diciendo que toda la serie era una exageración y que las escenas de lucha eran increíbles. Al principio se había obsesionado con la palabra lucha. La violencia, incluso cuando no estaba dirigida a ella, la aterrorizaba. Afortunadamente, desde su rescate, Hinata no había estado involucrada o cerca de nada peor que voces fuertes, como en el laboratorio de ciencias cuando Naruto la asustó hasta la muerte gritándole a Shikamaru, y solo podía esperar que momentos como ese no fueran comunes alrededor de Naruto. La violencia no la había tocado desde hacía tiempo y quería que siguiera así el mayor tiempo posible. El espectáculo en sí tenía bastantes peleas. Sin embargo, la violencia de los dibujos animados no era tan mala como ella pensaba que sería. Cuando empezó a verlos, su imaginación desbocada la había dejado tan ansiosa que el primer paso hacia una pelea la había mantenido tan ansiosa que estaba dispuesta a taparse los oídos y cerrar los ojos si las cosas se ponían demasiado intensas. Afortunadamente para ella, gran parte de los combates y las escaramuzas desafiaban las leyes de la física y, a veces, eran tan exagerados, tan tontos que no podía relacionar o internalizar esos momentos, de lo que eran escenas innegablemente brutales con su propio pasado traumático, lo que la desconcertó un poco. Ya sea en 2D o 3D, la lucha física debería haberla dejado acorralada en un rincón, pero, no lo había hecho. No precisamente. Toda la experiencia fue un poco extraña y curiosamente estimulante.
Después de que su pulso se estabilizó a un ritmo que era algo normal, Hinata encontró el programa muy fascinante y, sorprendentemente, estaba aprendiendo mucho sobre ser una adolescente a pesar de que el elenco principal no era nada más que adolescentes promedio. Todavía iban a la escuela como ella y pasaban el rato como estudiantes de secundaria normales a diferencia de ella, incluso tenían sus propios sueños además de salvar el mundo, algo que ni siquiera ella realmente tenía en ese momento. Luchaban bastante a menudo, con la vida y las consecuencias de sus habilidades únicas, pero se apoyaban mutuamente de esa manera asombrosa que Hinata solo había visto detrás de la pantalla de un televisor, y si bien eso no era nada nuevo para ella, lo que era nuevo eran sus sentimientos al verlo. Al estar tan cerca de tener un verdadero amigo en Naruto, y tener la oportunidad de probar de primera mano lo que era tener una relación de apoyo en la que podía apoyarse cuando luchaba, Hinata no pudo evitar anhelar, por un momento singular, tener más pilares como Naruto. Tener su propio círculo de amigos súper cercanos que reían, sonreían, se abrazaban y se divertían como lo hacían en Wapper. Ese insensato anhelo murió poco después de su concepción, haciéndola sentir estúpida por haberlo cuidado, incluso por un momento, en primer lugar. La verdad era que Hinata nunca había reído ni sonreído, que ella pudiera recordar, y honestamente tampoco sabía cómo hacerlo. Kurenai le dijo una vez que sonreír y reír eran algo natural cuando el corazón de una persona estaba tan lleno de alegría que se desbordaba. Hinata ni siquiera podía imaginar cómo se sentiría eso. ¿O qué podría traerle tanta alegría? Y aún así, cuando lo contempló un poco más, la brillante sonrisa de Naruto apareció en su mente. Y entonces ella sintió unos escalofríos realmente fuertes, y su mano hormigueó como si estuviera envuelta en el calor de la de él otra vez. Lo cual solo sirvió para resaltar uno de sus mayores obstáculos. Contacto físico. Le puso los pelos de punta. Su terapeuta dijo que esto se debía a que había tenido tan poco contacto humano positivo que había llegado a asociar el contacto normal con la promesa de dolor y peligro inminente, y que estas asociaciones estaban tan profundamente arraigadas en su psique que su cuerpo manifestaba naturalmente una aversión al tacto como mecanismo de defensa. Que tendría que desaprender y reemplazar esa respuesta instintiva por una que fuera saludable. Hinata había tenido un gran avance con Naruto el fin de semana pasado, sin embargo, su tolerancia al contacto no estaba ni cerca del nivel de un abrazo, ni siquiera con el adolescente de cara bigotuda. El solo pensamiento provocó que los aleteos de Naruto fueran peores que nunca, dejando su cabeza tan confusa, tan flotante que temía desmayarse si alguna vez se encontraba en sus brazos. No había podido reflexionar sobre ello más allá de unos pocos momentos en los que el corazón le palpitaba con fuerza. En lugar de eso, calmó su mente confusa con la última barrera hacia una vida adolescente idílica como Wapper. Algo tan sencillo que hasta un niño podría hacerlo. Divirtiéndose. No hacía falta decir que Hinata ya había demostrado ser terriblemente incompetente en ese departamento. Tanto es así que tuvo que estudiar un anime y depender de Naruto para que le mostrara cómo hacerlo. Frente a estos obstáculos únicos, del tamaño de una montaña, que se interponían entre ella y la representación de Wapper de un círculo de amigos felices, Hinata se vio obligada a reconocer que su deseo momentáneo por un grupo similar no solo era humillantemente tonto y dolorosamente patético, sino que era completamente inalcanzable, especialmente para alguien tan dañado como ella. Se sintió culpable después de esa dura verificación de la realidad y vergonzosamente ingrata por querer más de lo que tenía ahora. Comida. Agua. Refugio. Los fundamentos de la supervivencia. Eso era todo lo que ella realmente necesitaba, todo lo que debía esperar de la vida. En el fondo, ella lo sabía. Y ella tenía esos tres pilares ahora mismo, y mucho más de lo que jamás pensó que tendría. Vivía lejos de las garras de su familia, dormía en una habitación 3 veces más grande que su ático y estaba caliente por la noche, era libre de vagar fuera de las 4 paredes sin necesidad de permiso y, lo más importante, pasaba sus días sin sufrir ningún maltrato a pesar de su constante temor de que solo estuviera disfrutando de un respiro temporal. La alimentaban a diario, más de una vez, con más comida de la que jamás había comido de una sentada bajo el cuidado de su padre. Eran lujos que ella debía apreciar, privilegios adicionales por los que debía ponerse de rodillas y agradecer al universo porque no siempre los había tenido, y era afortunada, tan afortunada de tenerlos, y mucho menos durante tanto tiempo.
Querer más que las comodidades extravagantes que tenía era el colmo de la avaricia, indicativo del egoísmo y la ingratitud que su padre había tratado de expulsar de ella, y cuando pensaba en lo agradecida que solía estar por algo tan simple como encontrar un nugget de pollo rancio en el fondo del refrigerador para calmar el dolor insoportable de su estómago vacío, o lo agradecida que estaba cuando pasaba más de unas pocas semanas sin agregar nuevos moretones y heridas a los que todavía estaban sanando en su cuerpo, no podía evitar compararse con entonces y ahora, no podía evitar pensar que tal vez su padre había tenido razón sobre ella, tal vez había visto algo en ella que ella apenas estaba comenzando a ver en sí misma. Dentro de ella vivía un parásito codicioso y egocéntrico que nunca estaría satisfecho con nada. Siempre queriendo más de lo que tenía. Como una sanguijuela glutinosa que nunca sería usufructo. No te preocupes si te lo perdiste. De todos modos, la mayor parte era un resumen. Arrancada del lodo alquitranado de sus pensamientos, Hinata obligó a su atención a volver a su discusión en Line, recordando rápidamente la conversación que había abandonado. Ella vio el resumen con mucha atención anoche, con la esperanza de llenar los vacíos de los episodios pasados que se perdió y obtener una mejor comprensión de la trama para poder reconstruir el significado de los nuevos eventos que se desarrollaron hacia la mitad y el final del episodio de 30 minutos. Ina, vi todo pero todavía no estoy completamente segura de lo que está pasando. Usufructo, ¿quieres que explote tu teléfono para explicarte o te lo puedo decir en la escuela mañana? A Hinata le gustaba escucharlo hablar sobre su programa favorito en persona, se ponía tan apasionado y animado, sus brillantes ojos azules se fijaban únicamente en ella, haciendo que sus aleteos de Naruto vibraran casi constantemente mientras pintaba una imagen vívida en su cabeza. Ina, mañana, si no te importa. Usufructo, diablos, no me importa. Sabes que nunca me callo sobre ese programa. Por cierto, ahora que conoces a todo el equipo, ¿quién es tu favorito? Pensó un momento, aunque no mucho. Aún estaba conociendo a los personajes, aunque, en el resumen, un adolescente le había llamado más la atención que los demás, alguien que a muchas personas probablemente no les agradaría tanto como a los otros adolescentes más geniales. Ina, creo que Boruto es muy genial. Usufructo. Por fin, carajo. Eres la única persona que conozco a la que le gusta. La gente le da la lata porque ahora mismo es un inútil y, bueno, sí, le patean el trasero más que a nadie, pero es el desválido. Se supone que lo van a acabar con todo por un tiempo. Lo hará más rudo cuando controle su poder. Va a ser el mejor al final del programa. Nadie que se esfuerza tanto se queda en el fondo. Un calor se extendió por las cercanías de su corazón, llenándolo con un dolor sordo que no dolía. Ella sentía lo mismo por Boruto. Él nunca se quedaba abajo por mucho tiempo, sin importar lo que le arrojaran, y era tan brillante y soleado que le recordaba mucho a Naruto. Usufructo. Mamá dice que le recuerdo a papá, cuando estaba embarazada de mí y papá no paraba de hablar de un personaje llamado Naruto en un libro que escribió mi padrino llamado Cuentos de un ninja valiente. Supongo que puedes ver cómo resultó eso. Ella parpadeó ante eso y volvió a escribir bastante rápido debido a su sorpresa. Ina, ¿tu papá te puso el nombre del personaje del libro? Usufructo. Sí, jajaja, bastante loco, ¿eh? Mamá dice que hablo tanto de Boruto que probablemente le ponga ese nombre a mi primer hijo, como papá me lo puso a mí. No es descabellado. Boruto es increíble. ¿Por qué no querría que mi hijo tuviera un nombre tan genial como ese? Es una ventaja, ya que suena muy parecido a mi nombre. Tal vez sea el destino o alguna mierda, no lo sé. De todos modos, déjame enviarte un mensaje de texto en un momento. Voy a comer algo con los chicos. Envíame un mensaje si tu tutor te deja ir de viaje. Ella tragó saliva ante el recuerdo del viaje, pero respondió. Ina, está bien, lo haré. Diviértete, Naruto-kun. Hinata dejó el teléfono y tomó el papel que estaba sobre la cama, junto a ella. Las náuseas le tocaron la garganta y sus manos húmedas dejaron huellas tenues de las yemas de sus dedos sobre el papel blanco almidonado. Ella respiró profundamente y exhaló temblorosamente mientras miraba el papel como si fuera una bomba. Ella podría hacer esto. Kurenai dijo que podía pedirle cualquier cosa, que estaba bien, que no tenía que tener miedo de hablar, y griega. Ella quería ir. Ella quería experimentar su primera excursión con Naruto. ¿El planetario? Hinata asintió y apretó las manos debajo de la mesa del comedor, encogiéndose por dentro mientras su tutora leía las palabras del papel que había traído consigo.
Sus manos se sentían como bloques de hielo sudorosos, su estómago estaba tan hecho un nudo de náuseas que temía que el olor de su cena desencadenara una evacuación involuntaria en proyectil del sabor amargo que esperaba en el fondo de su garganta. Ella no podía respirar. No podía moverse. Temiendo que alguno de los dos finalmente desatara la ira que secretamente temía, Kurenai escondió detrás de su sonrisa. La tía Suzume podía sonreír tan dulcemente como Kurenai, y aunque era más baja, más pequeña que su tutor actual, la tía Suzume podía lastimarla igual de mal, tanto como lo hacía su padre. La quietud absoluta era la forma en que aprendería a sobrevivir a la tía Suzume. Los movimientos descoordinados y los ruidos desagradables siempre la sacaban de quicio. Estás respirando demasiado fuerte, querida, estás empezando a molestarme. Las damas se quedan sentadas en la mesa, Hinata, y si no puedes lograrlo, quizás debería ir a buscar la vara de enseñanza para ayudarte. Hinata tragó saliva de nuevo, sintiéndose decididamente enferma mientras las amenazas silbadas se repetían en su cabeza. La tía Suzume había buscado razones para lastimarla, pero luego la lastimó aún más por hacerla comportarse de una manera que era poco elegante e impropia de una mujer yuga de su posición. Las apariencias externas, los aires aristocráticos, los modales firmes y los movimientos disciplinados del cuerpo en todo momento eran gestos básicos que eran de vital importancia para su tía, y cualquier desviación de sus mandatos rígidos sobre cómo debía comportarse una yuga, especialmente una yuga mujer, hacía que la tía Suzume estallara en una rabia terriblemente fría y salvajemente calculada. Con sus sonrisas aparentemente dulces tan parecidas, su tono de voz amable y su compostura tan alineados, era difícil para Hinata no ver a la tía Suzume acechando debajo de la piel de Kurenai. Era difícil para ella no prepararse ante la remota posibilidad de despertar a una bestia dormida al pedir más cuando ya tenía más de lo que necesitaba. Basta decir que a la tía Suzume no le gustaba que ella pidiera nada, al igual que a su padre. Pedir, cuando lo hizo Hinata, era como si un plebeyo de baja calaña pidiera migajas. Egoísta y codiciosa cuando tenía comida y un lugar donde dormir. Sus uñas se clavaron en su piel mientras Kurenai continuaba su lectura silenciosa a través del formulario, el silencio como agujas de alfiler contra su piel. Esto fue mucho más difícil de lo que imaginaba, y aunque su interacción con Naruto le había dado el impulso suficiente para arriesgarse a tener razón sobre su miedo secreto, ese impulso se desinfló rápidamente en el momento en que le entregó ese papel a la mujer que sostenía su bienestar, su seguridad en sus manos. Hinata tragó saliva con fuerza y su agarre se hizo más fuerte hasta que sus uñas se clavaron en su piel mientras el sonido parecía resonar en sus oídos. Demasiado fuerte, había demasiado ruido en el pequeño y silencioso comedor. Olas de estrés la atacaron desde todos lados, la fuerza era casi insoportable mientras esperaba la brutalidad. El arrepentimiento era una píldora amarga de tragar y, en ese momento, se estaba ahogando. Era estúpido, muy estúpido por su parte arriesgar su seguridad, su libertad, su salud y su bienestar pidiendo ir a una excursión escolar. Nunca debería haberle entregado ese papel a su tutor, nunca debería haber decidido pedir más de lo que ya tenía. Nunca debía haberle preguntado si podía, por supuesto que puedes ir, Hinata, anunció Kurenai, su suave voz sobresaltó a la pobre chica hasta la muerte. Hinata aspiró el aire que no había podido introducir en sus pulmones constreñidos y sus ojos se posaron en la mujer que le devolvía la sonrisa con suavidad y de manera alentadora. Ni un rastro de mueca de desprecio en sus labios. Ni un brillo frío y duro en sus ojos. Aliviada y desfalleciente en su asiento, Hinata exhaló temblorosamente mientras sus ojos se dirigían hacia su plato. Apretó los labios en un esfuerzo por silenciar la señal reveladora de una reacción de lucha o huida improvisada, deseando en silencio que su corazón bajara el volumen de su tambor palpitante en sus oídos. Hinata. Avergonzada, sabiendo que Kurenai estaba al tanto de su mini colapso por la suavización de su voz, como si estuviera sacando a un pobre animal maltratado de su rincón, Hinata miró hacia arriba, pero fijó su mirada en el hombro derecho de la mujer mayor. Ella se encogió por dentro ante ese acto cobarde, pero agradeció que su tutor no hiciera ningún comentario al respecto. Ella no tenía la fuerza para mantener el contacto visual en ese momento. Kurenai dejó el periódico y se movió periféricamente, inclinándose un poco sobre la mesa. Su mano apareció a la vista mientras se extendía hacia la adolescente alterada, aunque, afortunadamente, fuera del alcance para hacer contacto físico. La tía Suzume solía hacer eso. Extiende tu mano sobre la mesa y tócala.
Envolvió sus dedos con las puntas de sus uñas alrededor de los de ella y apretó hasta que Hinata temió que sus dedos se rompieran. Te digo lo feliz que estoy al verte hacer amigos e incluso querer participar en una excursión escolar, dijo Kurenai, su tono un poco elevado, sacando a propósito a Hinata de un viaje por el camino del trauma. Es un maravilloso paso adelante. Has recorrido un largo camino, y no podría estar más orgullosa de ti, cariño. Todavía ilesa, todavía sin haber sido abusada, Hinata no pudo evitar mirar a la mujer. Los suaves ojos color escarlata encontraron los de ella, brillando con una sinceridad que Hinata quería creer. O quizás, ya lo creía en algún nivel. Había una pequeña, muy pequeña calidez en su pecho, algo que usualmente sentía cuando Naruto le decía algo agradable, aunque era algo muy diferente, separado de una respuesta física de cualquier tipo. Algo así como un eco apagado de esa sensación feliz que Naruto le daba, pero su estómago estaba desprovisto de cualquier cosa que se pareciera a los aleteos de Naruto que usualmente venían con esa sensación. Ella quedó desconcertada por eso. No tuvo mucho tiempo para pensarlo cuando su tutor volvió a hablar. La sonrisa de Kurenai se desvaneció un poco mientras agregaba, con mucho cuidado. Es solo que, estoy un poco preocupada. Se pone muy oscuro en el planetario y quiero asegurarme de que estarás bien considerando. Kurenai dejó la frase sin terminar, pero quedó flotando entre ellos en el incómodo silencio que siguió, absorbiendo todo el oxígeno de la habitación y asfixiándolos a ambos. Hinata, murmuró Kurenai, esa suavidad nuevamente impregnando su voz. La humillación ardía como fuego, iluminando sus mejillas y le costó todo lo que tenía para no enterrar el rostro en la seguridad de sus manos. Con los dedos clavándose más profundamente en su piel, Hinata bajó la mirada hacia su plato, mirando sin ver la deliciosa comida que no podía imaginar consumir mientras terminaba la frase de Kurenai en su cabeza. Teniendo en cuenta que ya casi tienes 18 años y todavía duermes con una luz de noche. Su miedo a la oscuridad, tanto a los espacios confinados como a la oscuridad, era una plaga persistente que Hinata no había podido tratar y mucho menos curar. Años después, permaneció entre las 3 enfermedades más incapacitantes. No estoy tratando de desanimarte, cariño, continuó Kurenai rápidamente, si sientes que puedes manejarlo, entonces ve a este viaje, quiero que tengas esta experiencia. Quiero que disfrutes tu año en la escuela secundaria, e incluso si no estás completamente segura, te animo a que pruebes tus límites y veas si puedes expandirlos un poco más, y sé que puedes hacerlo. Creo en ti. Ya has llegado muy lejos, te fue muy bien en la escuela a pesar de tus desafíos, y no tengo dudas de que puedes llegar mucho más lejos. Solo quiero asegurarme de que estés lo más preparada posible para enfrentar cualquier desafío nuevo o inesperado en este viaje, y esa es la única razón por la que mencioné tus desafíos con la oscuridad. Aparte de traer su luz de noche con ella o de alguna manera purgarse de casi 17 años de trauma, Hinata no creía que pudiera hacer nada para prepararse para los desafíos inesperados que la acechaban en el planetario. Si hubiera una mina terrestre de detonantes en este viaje, Hinata pisaría cada uno de ellos incluso si supiera su posición exacta y proximidad. Los instintos, perfeccionados bajo el puño de hierro de Yashiryu-uga, respondieron más rápido que el pensamiento consciente. Ella estaba programada para asustarse primero y hacer preguntas después. Duerme sobre ello esta noche, y si todavía quieres ir, firmaré el permiso para ti, sugirió Kurenai, su sonrisa una vez más alentadora y amable. Hinata asintió abatida, sin confiar en sí misma para hablar. Por favor, no te desanimes, querer hacer este viaje es algo bueno, es un progreso y una señal de curación. Tanto si vas como si no, siéntete orgullosa de haber querido hacerlo y recuerda que, si estás preparada para ello, si decides ir, debes saber que estoy a solo una llamada de distancia. Si empiezas a sentir que es demasiado, si quieres irte antes por cualquier motivo, simplemente llámame y te prometo que iré a buscarte de inmediato, sin hacer preguntas. Aunque no era de las que confiaba en las palabras de la mayoría, y aunque todavía tenía sus reservas sobre la propia Kurenai, Hinata se sintió reconfortada por esa promesa. Ina, puedo ir al viaje escolar. Ufuruto, genial. No puedo esperar. Ina, pero no sé si podré ir. Ufuruto, sus dedos se cernían sobre el teclado. Las palabras no sé si puedo ir porque me da miedo la oscuridad se negaban a aparecer en el hilo de mensajes abierto. Ina. Kurenai-san dice que está muy oscuro allí. Ufuruto. Bueno, sí, a veces lo es, para algunas cosas como el proyector de domo del que te hablé. Ina. Oh, ya veo. Ufuruto. ¿Sí?
Con el corazón golpeando su caja torácica y la vergüenza tiñendo sus mejillas, Hinata escribió a regañadientes las primeras palabras de su vergonzosa confesión. Ina, porque los lugares oscuros me hacen asustado, aterrorizado, petrificado. Se detuvo en el mensaje que no había enviado y se estrujó el cerebro para encontrar una palabra que pudiera agregar que no la hiciera parecer una cobarde absoluta. Palabras que describieran con precisión el miedo frío y duro que envolvió sus dedos alrededor de su garganta cuando las luces se apagaron. Pero lo que ella escribió fue: Ina, porque los lugares oscuros me ponen nerviosa. Mirando fijamente lo que era, en el mejor de los casos, una gran subestimación de los hechos y, en el peor, una mentira descarada, Hinata se encogió mientras presionaba enviar, la culpa como un golpecito insistente en su hombro mientras veía los puntos rebotar en su teléfono. Ufuruto. ¿Nervioso? ¿Como si te asustaras? Tomando su labio inferior entre sus dientes, Hinata aprovechó la oportunidad de decir la verdad, esperando que él no se sintiera tan repelido por su tonta fobia como su familia. Ina, sí. Se arrepintió inmediatamente, sus dedos temblaron mientras comenzaba a escribir apresuradamente, deseando nuevamente saber cómo borrar un mensaje. Su padre le había estado diciendo desde que tenía 4 años, que era demasiado mayor para tener miedo a la oscuridad. Ina, sé que eso es malo, que soy demasiado mayor para tener miedo a la oscuridad y que no debería. Su respuesta llegó a su teléfono antes de que pudiera terminar de escribir la advertencia sobre su miedo infantil, que estaba segura que él había estado en proceso de enviarle. Ufuruto. Está bien. Puedo tomar tu mano si se pone demasiado oscuro si quieres. Ella se quedó quieta, mirando fijamente las palabras, separando los labios mientras las leía de nuevo. No era lo que ella esperaba que él dijera, que alguien le dijera a una chica de su edad que admitía algo tan ridículo, y lo percibió con la misma fuerza con la que desestimó casualmente su vergonzosa tartamudez. Ella retrocedió en el tiempo hasta esa mesa de la biblioteca, sentada frente a él al borde de las lágrimas, encogiéndose de miedo ante la certeza de que él repetiría las palabras de su padre, que el asco y el desprecio reemplazarían la bondad compasiva que siempre había asociado con el niño, ahora un adulto en ciernes, que conoció en el bosque hacía toda una vida. Que su repudio destrozaría lo que quedaba de su frágil voluntad de seguir adelante en esta vida con la que no sabía qué hacer. La impactante calidez de su respuesta en ese entonces la encontró ahora, extendiéndose por todo su pecho como un bálsamo relajante, envolviendo su corazón en el mismo resplandor brillante que se aferraba a él, el resplandor que brillaba más que el sol de arriba. Pero eso no era nada comparado con el recuerdo de su mano sobre la de ella. De esa sensación de seguridad que experimentó cuando él le tomó la mano en el laboratorio de ciencias. Los aleteos de Naruto cobran vida, tan frenéticos y fuertes que no pudo evitar presionar su mano contra la suavidad de su estómago, las palabras de Kurenai llenaron sus oídos. ¿Seguridad? La seguridad es como estar rodeado de tus problemas pero, de algún modo, saber que no pueden afectarte. En el planetario, estaría rodeada de su miedo, pero, Ufuruto. Quiero decir, si te ayuda a superarlo. Papá siempre dice que la única forma de superar tu miedo es intentarlo. Además, no es oscuro durante unos pocos segundos como máximo. Unos segundos en la oscuridad, con la mano de Naruto como escudo. ¿Podría ella aguantar allí unos segundos? Ufuruto. Y no pidas perdón otra vez, jajaja, no es como si no te hubiera tomado la mano antes. No me molestaste y luego no me molestarás en la excursión, así que guárdalo, Yuga. No me interesa. Adjunto había lo que él llamó un GIF que mostraba a un tonto personaje de zorro, con los puños en las caderas moviéndose, sacándole la lengua mientras bailaba en su pantalla. Hinata miró fijamente el mensaje provocativo con el objetivo de cortar de raíz su mensaje cargado de culpa. Sus grandes ojos de piedra lunar parpadearon una vez, luego 2 veces cuando una presión desconocida tiró brevemente de las comisuras de sus labios y el destello de un extraño aleteo recorrió su estómago. No fue un aleteo de Naruto en absoluto. Más parecido a ese sentimiento feliz que tenía a veces, pero diferente a eso también. Ligero y un poco sacudido. Como la extraña sensación de cosquilleo que sintió cuando accidentalmente pasó los dedos por la planta del pie al ponerse los calcetines. Inquieta, presionó las yemas de los dedos contra una esquina, buscando a su alrededor la extraña e involuntaria presión espasmódica que tocaba su boca. Ufuruto. En serio, si realmente quieres ir te respaldaré. Ella sabía, antes de empezar a escribir, cuál era su respuesta. Ina, está bien.
Con el control remoto en la mano, Hinata apuntó a los créditos finales de la comedia nocturna que había puesto como ruido de fondo y presionó el botón de encendido. El televisor se apagó, dejando la habitación en silencio. El miedo surgió de las sombras de su trauma y se instaló en lo más profundo de su estómago. Ella inhaló y luego exhaló temblorosamente. Hinata dirigió su mirada hacia el escritorio de su computadora y bajó la vista hacia la luz que brillaba en el enchufe que estaba a su lado. Brillante y constante, reconfortante y tranquilizadora, su luz de noche se burlaba silenciosamente de ella. La única forma de superarlo es atravesándolo. Levantándose con cautela de la cama, Hinata caminó con el paso cansado y renuente de un prisionero condenado que se dirige a la horca, sordo a todo excepto al errático latido de su pulso contra sus tímpanos. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse al máximo. Cada paso que daba parecía robótico y surrealista. Iba en un lento camino hacia el colapso, luchando contra la gravedad para permanecer cuesta arriba. Arrodillándose frente a él, extendió su mano hacia el diminuto interruptor cuadrado en el lado curvo de su forma de loto. Su mano sudorosa tembló cuando la bajó y luego miró sin ver cómo la luz del loto se desvanecía. Se tragó el sabor del terror en la garganta, luchando por no estallar en lágrimas, por no volver a encenderlo. En lugar de eso, se puso de pie con piernas temblorosas, y su respiración se volvió rápida y entrecortada mientras volvía sobre sus pasos a la cama. Ella subió, extendió las sábanas sobre su regazo y luego miró fijamente la luz de noche. Diciéndose a sí misma que estaba bien. Que ella pudiera hacer esto. Que tenía que ver si podía superarlo. Hinata se acostó boca arriba, con la cabeza apoyada sobre la almohada y los pulmones al borde de la hiperventilación mientras alcanzaba la cuerda de la única fuente de luz que había en su habitación en ese momento, la lámpara de su mesilla de noche. Ella no recordaba haber tirado de la cadena, pero lo escuchó como un disparo en sus oídos. Vinieron tras ella en el momento en que escuchó el clic. Los recuerdos que devoraban su cordura, el miedo que devoraba su alma. Ella fue catapultada de regreso al pasado, sintiéndose, el dolor punzante de los dedos de su padre apretándole el pelo, la fricción ardiente contra sus piernas magulladas mientras la arrastraban por la alfombra. Su mente se sumió en la locura mientras sus sucios pies descalzos resbalaban y chirriaban sobre las baldosas pulidas del suelo de la cocina, sabiendo a dónde iban, lo cerca que estaba del abismo, que no había nada que pudiera hacer para detener lo que estaba a punto de suceder incluso mientras rogaba, lloraba y suplicaba. Esta vez seré bueno, lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Por favor, no me pongas en un lugar oscuro. No sentiría la profunda y palpitante agonía de sus piernas al bajar las duras escaleras de madera del sótano hasta horas después, mucho después de haber gritado hasta quedarse ronca dentro del vacío infinito de la oscuridad. Ni siquiera se registraría el impacto final de su frágil cuerpo chocando contra el duro y sucio suelo, cortesía del empujón no demasiado suave de su padre al bajar los últimos 3 escalones. Solo la silueta de su padre, delineada por la brillante fluorescencia de las luces de la cocina, subiendo las escaleras más rápido de lo que ella podía despegar la cara del duro suelo y arrastrarse tras él, podía perforar el pánico caótico de su mente aterrorizada. Por favor, no me dejes aquí abajo. Por favor. Arrastrándose por la tabla de madera, las astillas encontraron refugio debajo de su piel, y Hinata solo pudo mirar desesperadamente los ojos llenos de odio que la miraban fijamente mientras la puerta se cerraba con un crujido, la luz que se desvanecía era una tortura lenta peor que cualquier paliza que hubiera soportado alguna vez. Por favor, padre, no me dejes aquí, tengo miedo. Golpeó la puerta hasta que le sangraron las manos, hasta que sintió como si hubiera destrozado todos los huesos de ellas. Gritó hasta que se le enrojeció la garganta, hasta que le ardieron los pulmones. Apoyó su cuerpo tembloroso contra la puerta hasta que su padre la abrió y la sacó. Sus mocasines brillantes y caros le provocaron un nuevo dolor en el cuerpo mientras la hacía caer por las escaleras. Ella no se levantaría más. Demasiado cansado, demasiado herido para moverse. Gimiendo en la oscuridad, el chillido de las ratas zumbando a su alrededor. Sus cálidos cuerpos arrastrándose sobre sus piernas y pies, lo que parecían millones de pies con puntas de garra por todo su cuerpo, el mordisco de sus dientes doloroso en sus dedos desnudos y su cabello enmarañado. Hinata salió de su escondite y buscó a tientas la cuerda de su lámpara, haciendo que la mesita de noche se balanceara con violencia en su prisa. Envolvió con sus brazos temblorosos la lámpara entera mientras se tambaleaba en un intento desesperado por evitar que se cayera. Hinata tiró con fuerza de la cuerda y lloró de alivio cuando la luz inundó su habitación.
Temblando incontrolablemente, sudando frío de terror, Hinata se apresuró a llegar al borde de su cama mientras su estómago se anudaba y luego se sacudía violentamente. Ella barrió el pequeño recipiente de plástico con forma de cilindro que estaba al lado de su mesita de noche. Mientras revolvía el brillante cesto de basura blanco, finalmente cedió a la urgencia de vomitar que había estado luchando todo el día. Las lágrimas recorrieron sus mejillas mientras su estómago se contraía dolorosamente, expulsando los pequeños bocados de comida que logró tragar en la cena. Ella se sintió herida después del suceso. Santificado, triste y derrotado. Temblando mientras dejaba la papelera lejos de ella, Hinata dejó que sus palpitantes ojos se cerraran, exhalando temblorosamente, sus párpados ardían mientras una ola de humedad fresca inundaba detrás de ellos. Se presionó las palmas de las manos, temblorosas y húmedas, sobre los párpados húmedos, como si eso solo pudiera detener la marea que se avecinaba. Como todo en su vida, ella no pudo hacer nada para detenerlo. Sus palmas húmedas se movieron hacia su boca, presionando con fuerza contra sus labios en un intento de amortiguar los sollozos entrecortados que salían dolorosamente de su garganta. Ella lloró hasta que le dolió la cabeza. Hasta que estuvo demasiado cansada para sentarse más. Ella se rindió y se derritió de lado en la cama, mirando fijamente el cesto de basura que contenía los repugnantes restos de su fracaso. Unos segundos de oscuridad. Solo unos segundos. La única forma de superarlo es atravesándolo. Hinata no pensó que podría superarlo. Incluso con Naruto a su lado. Fin.